Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fazu Podcast. Soy Daniel Marchena y os invito a que nos acompañéis un rato porque hoy tenemos el honor y el privilegio de tener como invitado en este humilde lugar a uno de los más grandes de la historia del rock. Es vocalista de Barricada, músico, poeta, todo un icono de varias generaciones, pero sobre todo nuestro invitado es el hombre que camina torcido, porque cuando camina torcido y le dicen que se ponga recto, es la vida la que se le tuerce. Y no puede ser otro que el gran Enrique Villarreal, el Drogas. ¿Qué tal? Bienvenido. Opa, Egunon, ¿qué tal? Hola, fenomenal, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Todo correcto en la introducción? ¿Algún desatino? Perfecto, ¿no? Bien. Sí, bien. Sí, bien. Esta última frase que se puede escuchar, ahora hablaremos de ello, ¿no? Del hombre que camina torcido, una maravillosa frase del documental del Drogas, una obra maestra. Ahora comentaremos todo ello. Y por otro sitio, por otra barricada, ubicado de forma virtual, se encuentra Alberto y Fadrique. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy bien. Enrique? Aquí como todos aquí. los días. Saludos a todo el mundo. Alberto y Fadrique, la verdad es que nos gusta mucho Barricada, nos gusta también mucho el Drogas como grupo. Así que nada, un placer y un honor para nosotros que estés hoy aquí con nosotros. Además presentando este disco libro que ahora nos meteremos ahí de lleno, a fondo con este maravilloso trabajo, porque no paras, ¿eh? No, bueno, vivo de un oficio que me gusta mogollón, ¿no? Digamos que realmente a lo que me dedico es a tocar, ¿no? A hacer directos, que es lo que más me apasiona, y para hacer directos necesito repertorios, ¿no? Con canciones que me suele gustar componer yo, ¿no? Entonces, para componer, bueno, pues tengo que escuchar música, que es otro de mis hobbies favoritos, y para escribir letras continúo en ese aprendizaje gracias a lo que leo de otros autores y otras autoras, ¿no? Entonces, también es otro de mis hobbies, ¿no? La lectura. Con lo cual todo acaba siendo, pues, en fin, un placer encima de otro placer, ¿no? Como fuente de inspiración, ¿no? Imagino que la lectura también será una gran fuente de inspiración. Lo hablamos con Lichis, con el ex vocalista de La Cabra Mecánica hace tiempo, que a él la lectura le venía muy bien en ese sentido. Es tu caso también, imagino, además que has escrito un libro. Sí, para mí es imprescindible leer, ya simplemente por el hecho de leer, ¿no? Que es un placer, ¿no? La lectura, ¿no? Si a eso le añado el tener que ser observador, porque yo mismo me lo propongo, porque también a mí me gusta escribir, necesito aprender pues no te digo, bueno, sí, seguramente de todo lo que leo, ¿no? Porque hasta lo que no me gusta, pues hasta de ahí saco también conclusiones, ¿no? Simplemente, pues eso, que intentar no hacerlo de esa forma, ¿no? No sé. O sea, para mí realmente, o sea, simplemente por lo que es el placer de la lectura, creo que ya estaba todo ya definido, ¿no? De por sí, ¿no? Sí, la verdad es que la lectura es un placer, además es algo que da cultura y que, bueno, es algo imprescindible. Fortalece la mente, que eso es lo más importante al final. Efectivamente. Sí, hacen falta conexiones neuronales en la cabeza de cada uno y de cada una para poder ser capaces de ir creando nuestro propio criterio con respecto a muchos de los temas que nos van pasando por las narices, ¿no? Y siempre está bien tener criterio propio, ¿no? Sí. Ya se pierden muchas conexiones neuronales durante el fin de semana y sí que es cierto que es bueno activarla de vez en cuando leyendo. El programa de hoy es matinal, son las 10 de la mañana, eso de que dicen que madrugar es un acicate para comenzar el día con más energía y que Dios te ayuda, cosa que, hombre, sinceramente lo dudo un poco, pero bajo mi punto de vista, como una persona que no es nada madrugadora, es complicado, pero para ti, ¿eres una persona madrugadora? Sí, yo madrugo ya desde hace tiempo, me suelo acostar pronto y suelo levantarme pronto también
me encuentro más activo, en fin. Luego, claro, pues lo que digo, llega la noche y para las 11 de la noche pues estoy vuelta al aire, ¿no? Pero bueno, es un ritmo de vida muy en consonancia a mi forma de ser en este momento actual, ¿no? Tú eres de las personas, además, que crees que las circunstancias, ¿no?, marcan un poco a la persona. Bueno, las circunstancias, claro que sí, entendido eso como la vida, ¿no? Por generalizar todas esas circunstancias o meterlas en algún saco con nombre, digamos que ese saco se llamaría la propia vida, ¿no? Es un poco lo que te va diciendo, pues por aquí o por allá, o historias, pues por ejemplo con el tema este de la pandemia, pues yo nunca me hubiese imaginado una situación así. Recién sacado un quíntuple disco, estar presentando la historia y tal, y de repente, o sea, teniendo unas perspectivas pues de 2 años bastante interesantes, ¿no?, en cuanto a actuaciones y pensar en proyectos relacionados con ese quíntuple. De repente eso se rompe y te encuentras en otra tesitura, ¿no? En otra tesitura. Tienes que, sí, tienes que ir solucionando la cosa. La chispa de la... Sí, perdón. No, iba a decir que si el nuevo disco salió, o sea, ¿se te ocurrió durante el confinamiento o ya lo tenías pensado algún tema de antes? No tenía nada. Bueno, de hecho, yo el curro que había sido el quíntuple, cuando termino una historia, o sea, cualquier trabajo, lo que quieres es el llevarlo al directo y tal, ¿no? El quíntuple a mí me llevó muchísimo trabajo, muchas horas, en fin, por aquí estas canciones, por allá las otras, ir de un estudio a otro para que los discos darles un toque especial a cada uno, en fin, un trabajo bastante importante, ¿no? Entonces, yo lo que quería era disfrutar, o sea, creo que es el momento para disfrutarlo en los directos, ¿no? Que a mí todavía sigue siendo lo que más me gusta, ¿no? Pisar escenario, ¿no? Y de repente encontrarte en este asunto, pues me supone una ruptura que, bueno, la soluciono de la manera que mejor sé, que es, en el fondo, escribiendo. Pero bueno, la chispa de la historia, pues al sentarme en el confinamiento, ¿no? Pues en casa yo me suelo confinar, pero es cosa voluntaria, ¿no? Me convierto en anacoreta durante una temporada, pero es voluntario. Esta vez que era de forma obligatoria jodía un poco más, ¿no? Sí. Pero claro, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento y decido pues empezar a buscar por cuadernos y por ahí, a ver, escritos, ¿no? Que, no sé, recopilar. Y nada, llego a 14 escritos y es un poco la chispa que hace que comience a coger el bolígrafo, comienzo a escribir, entro otra vez en ese placer que es también la escritura. Cuando estaba cansado de escribir, de darle vueltas a la cabeza, de seguir ahí, pues me cogía la guitarra o me ponía el piano y con 3 acordes comenzaba pues a dar ahí giros, a sacar melodías. Sí, y así es como me he ido haciendo tanto con el libro de los escritos como con el vinilo, ¿no? Ese ha sido el proceso en un año, ¿no? Para el que no lo sepa, Enrique Villarreal, esgrimido con la poesía, ha esculpido el libro 189 escritos con una mano enferma, junto con un discazo que ahora comentaremos más a fondo, El largo sueño de una polilla. ¿Qué ha sido más bonito para ti? ¿Escribir el libro o componer las canciones del disco? ¿Darle forma musical? Pues yo me doy cuenta que va siendo una cosa, o sea, la excusa de lo siguiente, ¿no? Sí. Ha sido un placer las 2 historias porque luego dar forma al libro
conlleva también pues el hablar, en este caso con Koldo Villarreal, que es con el que llevo trabajando la historia estética de los discos ya de un tiempo a esta parte, ¿no? Desde que trabajé con él el disco de Demasiado tonto en la corteza, todos los trabajos de portadas y tal los hago con él. El vinilo también, porque tampoco yo estaba muy puesto en el tema, o sea, sé que ahora mismo la música en formato físico no se vende, ¿no? O sea, Sí, está no es complicado, algo... sí. Y si encima te pones más difícil la cosa que sacar en vinilo, pues más. Pero no era mi intención sacar un producto, entre comillas, al uso, ¿no? Sino quería que fuese estos formatos, ¿no? Y a la vez encima me da, tanto el libro como el vinilo, me ha dado la ocasión y son la excusa perfecta para montar un formato acústico que con 7 músicos, somos 7 personas en el escenario, ¿no? Muy enfocado a tocar en lugares, pues bueno, teatros o casas de cultura, Sí. pues en lugares donde la gente te pueda escuchar de manera, o sea, sentados y de manera cómoda, ¿no? Te puedas sentir, ¿no? Que al final es lo que Sí, imagino que es lo que más echarás de menos de todo esto, que la gente sí, te pueda sí, sentir en directo. sí, o sea, el formato este viene un poco, bueno, pues he estado viendo otras propuestas musicales en acústico y tal, y es lo que me ha llevado, o sea, pues en un principio pensé pues ir a hacer presentaciones del libro, recitar algún escrito y tocar la acústica, alguna canción con la acústica y tal, y ya está, ¿no? Pero le di vueltas y llegué a la conclusión de que me parecía más interesante para mí el comerme más la cabeza y el llevar a cabo un formato con más personas, ¿no? Llevar el acústico pues un paso más allá, ¿no? Y bueno, eso ha sido, y la verdad que o sea, el asunto está resultando muy emotivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una sensación. Bueno, cuando escuchas un poco el disco, en este caso, porque bueno, yo creo que a nivel global, a nivel general, la música es una carga de dopamina y adrenalina muchas veces, ¿no? El cual, pues, de vez en cuando incluso se vuelve adictiva esta sensación provocada por la música, pero innegablemente el rock es una fuente de energía, vamos, de las más puras. Pero en tu último disco, El largo sueño de una polilla, me ha transmitido una sensación ambigua en ese sentido, porque yo siendo una persona, bueno, de sensaciones, dada mi ignorancia en términos musicales, ¿no? Me tengo que guiar por las sensaciones, es como eso que dicen, ¿no? De que la memoria es la virtud de los tontos, pues un poco de esa cosa, también tengo memoria en otra cosa, así que eso, me tengo que guiar por las sensaciones. Pero en esta ocasión ha sido una bella sensación de tranquilidad, sosiego y cierto anhelo. ¿Es una conclusión acertada de tus pensamientos cuando escribías los versos de este disco? Bueno, sobre todo es una conclusión acertada desde tu punto de vista. No hay que Efectivamente. entender de música. La música está ahí, digamos que es una especie de piscina donde a uno le puede gustar bucear, a otro nadar y a otro simplemente sentarse en la orilla, meter los pies y que le transmita tranquilidad. Bueno, o puede ser sentarse en una roca en el mar, no sé. Joder, qué bonito. Qué Quiero bonito, decir sí, sí. que cada cual, o sea, yo por ejemplo tampoco sé, no sé solfeo, siempre he compuesto de oído, no me preocupa. Para eso estuvo muy bien todo el golpe que supuso el punk, ¿no? Que si te apetece hacerlo, hazlo y ya está. Es como pintar. En el fondo yo sigo defendiendo que todos tenemos ese punto de artista que le hace falta al ser humano para, de alguna manera, eh, llegar a la tranquilidad que muchas veces se necesita mediante la pintura, me da igual, mediante la representación teatral, mediante el contar
monólogos, pero que no tienen por qué ser de manera masiva. Puedes contar un monólogo delante de un espejo a ti mismo, o sea, Sí. no sé, no tienes por qué ser un artista del pincel o que no sé, no es más artista quien vende los cuadros a mayor precio, no que aquel que no los enseña en público, no tiene nada que ver. O sea, entonces quien decide cómo definir a lo que escucha es el oyente y la oyente, ¿no? O sea, para mí es un placer el componer, trabajar pues igual durante un mes una canción de 3 minutos y medio, ¿no? Que luego va y resulta que no gusta nada. Y otra que te ha salido pues en 7 minutos, ¿no? Porque, pues por lo que sea, porque en ese momento has tenido más inspiración, o bueno, no sé. Sí, es otro momento. Pues, sí, pues va y ahí va. Resulta que tal, no se sabe la fórmula, menos mal que no se sabe, ¿no? No sé. A mí no me gustan, por ejemplo, las producciones que yo denomino de la NASA, ¿no? Esto que ya nos llegaba hacia los 80, 90, en producciones americanas con unos sonidos impresionantes, que todo suena en su sitio, el bombo, el bajo, el tal. Yo soy más desastre, ¿no? Me gustan más los bocetos, esos bocetos donde la canción es una mera excusa para poner en común las ideas de la gente con la que te juntas, ¿no? Entonces una canción, un día la tocas con 3 personas más y te suena así, y esa misma canción a los 2 años la tocas con otra gente y te va a sonar de otra manera. Eso es lo que me gusta, o sea, lo natural, lo humano, ¿no? Claro. Bueno, sobre todo que tenga sitio quien la va a compartir conmigo para entrar con su forma de hacer y de ver las cosas, de sentir, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, que la canción sea una mera excusa, ¿no? Y luego, no sé, un día te puede gustar, pues yo solía explicar esto en los 80, era fácil, porque me ponía Motorhead para salir de casa dando codazos y tal, ¿no? Para hacerte sitio, porque me gustaba callejear, entonces buscar tu sitio en la calle, tal y cual, ¿no? Y luego cuando estaba de manera tranquila podía estar escuchando a los Cure, ¿no? Que fíjate si es un rollo, parece siniestro, ¿no? No, si lo ves y tal, y sin embargo la música de los Cure es muy, muy primaveral, ¿no? No sé, puedes pasar de escuchar a Leño a un cuarto de hora después estar escuchando a Silvio Rodríguez tranquilamente, ¿no? Como esto yo sí que lo he probado y sé que se puede, pues con la música viene a pasar lo mismo. O sea, no soy tanto fan de grupos, a no ser que sean concretos, ¿no? Como ahora que he nombrado a Leño, digo, no me puedo quitar que he sido, o sea, fanático de un grupo como Leño, ¿no? Pero más me gustan las canciones, defiendo más las canciones que a los propios grupos, ¿no? Sí, en ese sentido, de forma individual y no tanto fan como de un colectivo en ese sentido. ¿Cuál dirías que es tu grupo, bueno, claro, tu grupo en ese sentido, o tus canciones, o tipo de canciones favoritas para ciertos momentos, pero no de España, sino digamos un poco, no sé si escuchas también rock de los Estados Unidos o de Inglaterra? Bueno, a mí siempre, no sé por qué me ha llamado más la atención el punto british de las composiciones, ¿no? Y bueno, no digo yo que no haya grupos americanos, pues joder, lo que suponía el escuchar a Iggy Pop, bueno, de Stocks, los MC5, New York Dolls. Bueno, Hendrix me gustaba más cantando que con el torrón de la guitarra, pero bueno, reconociendo que es un tío un investigador del instrumento, que luego a mí, por ejemplo, un grupo que me pegó mucho cuando sacó su primer disco, Rage Against the Machine, defendía que yo creo que el guitarrista tiene mamado a toda, y empezando por Hendrix, ¿no? Porque son personas
que van más allá, o sea, vanguardistas con el instrumento, ¿no? Y se nota, ¿no? No sé si acierto en mis conclusiones, pero bueno, yo así lo pienso, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado desde siempre más el tema, la historia british, ¿no? Yo de hecho comienzo a escuchar cuando oigo guitarras distorsionadas con toda la historia del glam, con Slade, Susi 4, el Gary Glitter de entonces, los Sweet, no sé, toda esa... David Bowie también, ¿no? David Bowie, que claro, también era un vanguardista en su época, ¿no? Cómo produce el primer disco de la Velvet, o sea, de Lou Reed, no sé, una serie de grupos que tienen una forma muy determinada de hacer, pero a la vez muy personal, ¿no? O sea, cada grupo yo los sabía diferenciar, ¿no? Y eso, bueno, me lleva a que digamos, es el nacimiento del punk, ¿no? Luego aparecen los Pistols y para mí es un poco el grupo que marca una forma de componer muy determinada, ¿no? O sea, a mí vamos, yo todavía tengo esa forma de ver las canciones cuando me apetece hacer caña, ¿no? Ese Nevermind de Boy Oxford, ¿no? que es el que lo tengo ahí, ¿no? O sea, claro. Si tendría que hacer una especie de santuario, pues ese sería el disco y luego pues pondría al lado seguramente el Ace of Space de Motorhead y quizá la vuelta el negro o sea, el Back in Black de AC/DC, ¿no? Que son, aunque también tendría que poner el primero de Rage Against the Machine porque me parece también, no sé, son discos que me han marcado mucho, ¿no? En un momento dado. Y luego otros que me han ido marcando con el paso del tiempo. Pero ahora mismo oigo grupos y no te sabría decir nombres ni tampoco pongo mucha atención en eso. Sí me gusta estar más en contacto con lo que puede suceder en el país, en España, ¿no? Donde pues veo a un grupo como Belaco y es como un puñetazo en las vísceras, ¿no? O sea, y me parece acojonante, pero es que oigo a un grupo como Bala o Agorofobia, ¿no? Que son gallegas, ¿no? Y también los dos, o sea, las dos bandas me parece alucinante. También Chico Tornado, Niña Coyote, no sé, o sea, esta forma de hacer me gusta, ¿no? Porque la siento muy muy visceral, ¿no? Claro. Pero también me gustan Los Cigarros, que es una banda de... Te iba a preguntar. Sí, pues de rock and roll, ¿no? Más quizá que vaya más con mi forma o lo que la gente piensa que es mi forma de ver el rock and roll, ¿no? Y me encanta, ¿no? O sea, me gusta esa energía eléctrica que tienen, no sé, hay, en fin, y más gente, bueno, los Ciclonautas, el disco que acaban de sacar, me parece una propuesta muy interesante, porque ya la propuesta, como venían, me gustaba, ¿no? A mí Mariano me parece de las tres voces más interesantes del panorama en castellano. No sé, hay gente haciendo cosas y muy interesante. De todos estos nombres que has dicho, que has citado unos cuantos, ¿se podría venir alguna colaboración, algún proyecto en conjunto con alguno de estos grupos? Bueno, a mí cada vez se me hace más complicado colaborar, no porque no quiera, sino porque no llego, o sea, cuando estoy en casa, o sea, esto es cuando no estoy tocando y estoy en casa, la verdad que me gusta meter horas con los nietos, ¿no? Claro. Gente que está en crecimiento y en un momento dado van a pasar de su abuelo, como es lo normal que hacemos todo el mundo, ¿no? Entonces procuro vivir con ellos, no sé. El máximo tiempo, ¿no? Sí, pasar tiempo. Estoy tomándome la vida de una manera más tranquila en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, siempre se dan colaboraciones
quizá no tanto en grupos como en causas a las cuales me suelen llamar grupos que van a hacer algo para, pues hace poco para las víctimas de la talidomida, ¿no? Un fármaco en los 60 se daba a mujeres embarazadas para las náuseas y tal, y las criaturas nacían con deformaciones, en fin, que aquí en España no se ha hecho mucho caso. O hace poco también he estado para una asociación pro-saharaui, no sé, son más ciertas causas concretas más que grupo. Uh-huh. Sí, volvemos un poco a lo mismo de la música, ¿no? En ese sentido. ¿Te ha generado algún tipo de cambio a nivel introspectivo la pandemia, como para verse reflejado en este último disco? Hombre, la pandemia en sí me ha traído una serie de vivencias que algunas de ellas han sido bastante duras, ¿no? Como a muchísima gente, ¿no? Porque sí, a mucha gente se les ha muerto personas cercanas, ¿no? Sí. Como ha sido mi caso. Y cómo transcurre esa historia, o sea, las despedidas de tus personas cercanas que mueren, no se cierra bien, ¿no? O sea, yo lo que pasa que suelo decir, tengo una familia que nos arropamos bastante y digamos que es como esa especie de manta que en invierno cuando te metes con frío te tapas entero y tal, y bueno, pues eso es un poco la familia que tengo, ¿no? Entonces, digamos que de una u otra manera no me voy a quejar porque sé que mucha gente ha pasado situaciones duras en soledad y eso sí es jodido. Completamente. Han sido unos meses, unos años bastante duros, para algunos más que otros, así que bueno. En nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, sí que es cierto que tantos meses confinados, ¿no? Y a veces tanto tiempo libre en algunos momentos, ¿no? Durante la época de mayor confinamiento, pues sí que es cierto que hubo movimientos bonitos y movimientos también que bueno, por ejemplo el nuestro, ¿no? El tema del podcast y tal, dijimos, bueno, ya que estamos en esta burbuja negativa, pues vamos a intentar sacar algo positivo, algo bueno. Y bueno, así surgió un poco nuestro podcast, así que sí que es cierto que sin esta pandemia pues no hubiéramos hecho esto, pero bueno, no estaríamos aquí, de todo se puede mismo sacar algo bueno, efectivamente. Sí, bueno, además esa es un poco la actitud, ¿no? Todo el mundo tenemos algo que ofrecer. Por aquí también la gente más joven en el barrio comienza a moverse para llevar la compra a ya parejas o personas que viven solas en las casas ya con una edad avanzada, para que, pues como no se podía salir, o para que no, en fin, ese miedo que también es libre y la gente mayor sí, parece que lo ha sentido mucho más directamente, como no podía ser de otra manera, y chavales y chavalas del barrio hacían la compra para llevarles a casa, se preguntaba a ver qué tal se está, o sea, no sé, yo creo que en este tipo de historias es donde se ve quién piensa también más por la gente que le rodea, y otros, pues como hemos podido ver, que pues eso, que siguen dando por culo como no podía ser de otra manera, porque son así, ¿no? Sí. La imbecilidad tampoco tiene límites en algunas personas, ¿no? Sí. No te referirás a los políticos por casualidad, ¿no? Bueno, sí, a los políticos podría ser. No todos los políticos son iguales, pero sí, en general yo creo que, vamos, el ejemplo visto, o sea, yo creo que es desastroso. Y yo siempre recurro al tema, por ejemplo, de los aplausos, que a mí me parece que es un apoyo físico hacia una historia que era, en este caso, sanitarios y sanitarias, ¿no? A mí el aplauso, siempre he defendido esa forma de
de apoyo a quien más cerca tienes o a quien más lejos, ¿no? Es una historia física, cómo se veía tapado pues a veces por las sirenas que aparecían por ahí, otras veces por caceroladas absurdas y otras veces pues por baffles con música que me da igual a quién pusiesen, ¿no? Espérate a que terminen los aplausos, que los aplausos es una historia física individual y colectiva a la vez, ¿no? Por unas personas que están en primera fila con todo esto, ¿no? Yo como todo eso lo vivía muy directamente cuando íbamos con Mochila 21 a tocar a los sitios, ¿no? Y la gente aplaudía después de cada canción y veo esa autoestima de la gente con la que toco, ¿no? O sea, personas con síndrome de Down Sí. En fin, sistemáticos a la hora de ensayar, ¿no? Y todas las semanas, todo preparando todo y tal, y hacer el asunto en directo y el aplauso es, o sea, la autoestima, en fin, me parece importante. Sí, para mí es la fórmula ideal que digo, joder, deberíamos de aplaudir a la gente que vive con nosotros, ¿no? Que nos aguanta y tal, y cada mañana pues cuando se despierta, pues darle un aplauso o un beso, que puede ser aplaudir con los labios, en fin, no sé. Quiero decir que hay gestos que suponen una respuesta agradable en la otra persona y que poco nos cuesta, ¿no? Sí. Exactamente. Es un gesto que cuesta poquito y que probablemente a la otra persona pues le pueda llenar de energía, ¿no? Y seguir adelante, y eso que a nosotros no nos cuesta nada. Sí que es cierto que hay veces que somos demasiado egoístas para ver ese punto de vista. Has nombrado Mochila 21, esta maravillosa propuesta. ¿Cómo surgió? Bueno, esto surge de la Asociación Síndrome Down de Navarra, que bueno, hacen pues actividades, ¿no? Pues pintura, otros fulbito, tal, y deciden en un apartado pues música, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ahí hacían sus historias, pero digamos que el concepto como tal, lo que ahora se puede entender como Mochila 21, realmente es Miquel Barullas, ¿no? Aquel guitarrista zurdo en Tijuana in Blue y en Los Guajolotes, que es una persona, vamos, con un humanismo desbordante, ¿no? Además un gran lector. Y le digo, ¿por qué no escribes sobre tu vida, tus experiencias, ¿no? Porque claro, pues ha pasado por los grupos, por cantidad de grupos, y me dice, ¿para qué voy a escribir si para mí el mayor placer es la lectura, ¿no? Que, o sea, claro. Pues es la hostia. Cuando este compañero, ¿no? de vida decide darle forma de una manera determinada, ¿no? No sé, él pide instrumentos porque, bueno, también llevaba algún programa en la cárcel y tal, ¿no? Entonces, de música, ¿no? Entonces, para conseguir instrumentación recurre a una tienda de instrumentos de aquí de Pamplona y consigue una batería. Entonces, claro, la batería para tocar una persona y tal, estaba claro que no podía ser, ¿no? Se le ocurre separar bombo, caja, timbales, platos, y cada miembro de ese colectivo utiliza pues uno de sus componentes, ¿no? de la batería, ¿no? Y había tres, o sea, dos mocetes y una mocetica que tocan el saxo, ¿no? De manera muy sencilla y tal. Y así comienza la historia, o sea, él dirigiendo a los percusionistas, digamos, María José Leoz, que es la madre de uno de
mocetes, dirigiendo a los saxos, Ainhoa, que es la que toca el acordeón, en fin, sabe de teclas y así, y de música, digamos que es un poco la que dirige la historia en general. Y luego pues me dan el toque para tocar el bajo con ellos para la fiesta de Navidad, que es un poco el objetivo de esta historia, ¿no? La fiesta de Navidad para los padres y madres y para la asociación y tal, pues eso, nos juntamos en una casa de cultura y yo, estuve el día anterior al primer ensayo, pues ahí como nervioso, pensando, a ver si no resulto pedante, no sé, dándole vueltas, sí, pues a ver cómo, en fin, ¿no? Dando tal. Total, sí, que llamo a la puerta cuando llego al ensayo, ahí yo con mi bajo y tal, y se abre la puerta y la hostia, y se me echan todos al cuello, drogas y tal, y la hostia, ¿no? O sea, pues unas muestras de cariño impresionantes, ¿no? Sí. O sea, para los 5 minutos que yo entro y tal, me saco el bajo y tal, y ya formaba parte de ese grupo como si lo hubiese montado yo. O sea, a partir de ahí, los ensayos eran una gozada, joder. Llegó el día de la actuación, la hice, estuvimos ahí tan a gusto, toqué con ellos, creo que fueron 2 canciones de 4 que hacían en ese momento, ¿no? Y fue una gozada, una fiesta, o sea, una gozada y tal. Cuando me iba con mi socia del lugar, ¿no? Ya con el bajo en la maleta y tal, me entró una especie de tristeza, ¿no? Le dije, ¿y ahora qué hago, no? O sea, me había acostumbrado en poco tiempo a ir a los ensayos de esta gente que me había acogido con unas muestras de cariño impresionantes, ¿no? Y de repente me encuentro que ya se había pasado la fiesta de Navidad, que era el objetivo del asunto, ¿no? Y bueno, ahí se quedó la cosa, ¿no? El siguiente invitado fue el Piñas, ¿no? Que en otra fiesta, pues tal, el bajo, y ya ahí se comienza con Miquel, que con el Barullas, que os he comentado, pues ahí me decía, ¿por qué no proyectamos esto, o sea, un poco más allá, ¿no? Y entonces el Piñas ya se quedó como bajista, yo me cogí la guitarra acústica y comenzamos a sacar más versiones de canciones, pero más en acorde, pues bueno, con lo que podía ser ese formato, ¿no? De percusiones, en fin, para probar. Sí. Total, que nos arrancamos, aquello iba viento en popa, o sea, los chavales y las chavalillas, lo pasaban, o sea, lo pasábamos todos, ¿no? Eran unos ensayos, que si una actuación aquí, otra allá, o sea, teníamos, claro, que alquilar un microbús para ir, había que meter los instrumentos ahí en el maletero, todos al autobús y venga, ¿no? Y llegabas al pueblo a montar, a tal, o sea, era la hostia, la vida de un grupo, ¿no? O sea, era acojonante, ¿no? Sí. Y el siguiente paso consistió en componer canciones ya para el propio grupo, ¿no? Que yo la primera que hago es una que se titula Somos la banda Mochila 21, que compuse como prueba, pues para ir viendo, ¿no? Una canción que era nueva y para nosotros, ¿no? Cuchi compuso una que se titula No somos distintos, y bueno, ahí comienza ya un ciclo una serie de canciones compuestas para el propio grupo, que digamos es ya el siguiente nivel, ¿no? Y entre tanto, pues claro, ensayos y actuaciones, en fin. Y bueno, así a mí me han transcurrido 7 u 8 años, hasta que también vas viendo, o sea, no tiene que ser tu grupo, tú formas parte de eso que se está haciendo grande y tienes que saber retirarte, porque los importantes son ellos y ellas, ¿no? O sea, las personas que tienen el síndrome de Down y que están ahí, o sea, son la parte visible
de la historia, ¿no? Y bueno, ahí nos vamos retirando conforme nos va llegando la hora a cada cual, pero seguimos en contacto de una u otra manera con ellos. Yo hace poco, en agosto, acudí al cumpleaños de uno del barrio, ¿no? De Ibai, y allí estaban, nos solemos juntar todos, y es una fiesta. Y esto es el asunto. Ellos Muy siguen bien. ahí, o sea, es una gozada, la verdad. Qué bonito, Sí. qué bonito. Sí, 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 sí. Bueno, menudo torrón os he metido, ¿no? No, Al revés. Me venía todo, joder, y es muy muy bonito, porque también ellos han ido creciendo con todo esto, y bueno, ahí siguen. Fenomenal, y que dure lo máximo posible, porque es una propuesta preciosa, y además que tú un icono como tú, ¿no? Que participes en cosas así. Claro, yo me imagino la ilusión que le puede hacer, ¿no? De repente verte aparecer ahí en el ensayo, pues debe ser tremendo, y te debe provocar una sensación que es indescriptible, ¿no? Sí, para mí esa es la razón, sobre todo, quizá hasta, yo suelo decir, por propio egoísmo, ¿no? O sea, para mí, claro, vivir esas sensaciones, o sea, cómo se me ha tratado, pues es la hostia, o sea, es algo irrepetible, ¿no? Eso ya forma parte de tu experiencia vital, ¿no? O sea, claro. Nunca se me olvidará. Bueno, igual cuando venga ese señor alemán, ese tal Alzheimer, ¿no? Que te roba los recuerdos, ¿no? Pero mientras tanto me los tendré ahí para siempre. Eso estará ahí para siempre. Quiero tocar un poco la época de Barricada, uno de los emblemas del rock en español, más de 1 millón de discos vendidos, consiguiendo así el disco de diamante. ¿Echas de menos esa época? Aunque por lo que estoy viendo no mucho, ¿no? No, o sea, ahora mismo no. O sea, yo lo que sí vengo diciendo es que es una época de mi vida importantísima. De hecho, mi base dentro de este oficio es Barricada, es una base absolutamente contundente donde yo puedo vivir mi presente y puedo ver mi futuro con una ilusión tremenda, ¿no? Pero para todo esto necesito esa base contundente que para mí ha supuesto mi experiencia en Barricada, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, pero sobre todo buenas, ¿no? O sea, yo he estado muy a gusto en esa historia, en los 30 años que he estado disfrutando, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Cómo es la sensación que tenéis en Barricada, o cuál es la sensación que tienes tú cuando empezáis a despegar más, vamos a decirlo, en aquellos años 80 más o menos? Bueno, eres absolutamente inconsciente de lo que está sucediendo, ¿no? Porque nosotros, desde que nos formamos, además ya como trío, ¿no? O sea, con Miquel a la batería, Bonnie y yo, éramos de ensayo diario. O sea, eso algo para nosotros. Y bueno, yo sigo pensando eso, lo más importante es la constancia en los ensayos, ¿no? Es donde se va creando ese espíritu de grupo, ¿no? De banda, ¿no? Donde las canciones comienzan a ser la columna vertebral que hace que ese espíritu se mantenga, ¿no? y a la vez es el esqueleto donde se van a sujetar los músculos que pueden ser las propias actuaciones. Todo se retroalimenta, ¿no? Entonces, desde un principio, los ensayos para nosotros era algo importantísimo, porque nos creíamos la historia, ¿no? Eso que se llamaba Barricada, ¿no? Y bueno, eso ha sido también un aprendizaje continuo para otras cosas que yo personalmente he ido haciendo, o sea, como fue la preparación del primer disco de Charrena, ya con una banda concreta, como fue La venganza de la abuela, como fue el segundo disco de Charrena, y como ha sido todo el proceso del Drogas, ¿no? Sí. No sé, para mí es que es fundamental, y eso es lo que vives, ¿no?
comienzan a salir actuaciones, primero en las fiestas de los barrios de Pamplona, ¿no? Y que ahí va, de repente te das cuenta que ese año has hecho todos los barrios, te han llamado para las fiestas de todos los barrios de Pamplona. Comienzas a salir a los pueblos más cercanos, de repente pues ya vas por pueblos del País Vasco, en fin, un circuito por Euskadi de 2 años, y todo esto, digamos que es día a día, o sea, no es de repente, aunque visto ahora sí, fue de repente, porque fue en poco tiempo, pero nosotros estábamos de manera continuada, o sea, donde más horas metíamos era en el local de ensayo, y a partir de ahí te preparas para eso, ¿no? Entonces, no sé, no eres consciente, y menos mal. Claro. Claro. Por ejemplo, además, por lo que yo he oído de la gente que dice que Barricada fue el segundo grupo más importante en el rock español después de Leño, porque fue lo que vino a continuación, porque no había nada, entre comillas, parecido. ¿Cómo os influyó, cuál es la influencia que tiene en Barricada y en ti Leño o Rosendo en solitario? Hombre, Leño fue, o sea, era realmente el grupo donde nos mirábamos muchos otros grupos. O sea, yo de aquella época puedes hablar con gente, pues no sé, pues desde los Platero, bueno, que son posteriores a nosotros, pero muy cercanos ya, ¿no? Con el paso del tiempo, esa segunda generación ya digamos que es como la primera, ¿no? Pues los Platero, bueno, recuerdo grupos de nuestra época de Barricada, Badana, creo que eran de Alicante, Murcia, no sé, por ahí, también eran, creo que era un trío, pues también muy de Leño. Estábamos muchos grupos que nuestro espejo eran los Leño, ¿no? O sea, Rosendo suponía, no sé, pues el cantante, o sea, cantaba en castellano, entendías lo que decía, aunque luego, bueno, las frases, digamos que, o esto que habrá querido decir, bueno, no sé, es igual, sigamos. Sí, es bonito. Y así era, o sea, no tenía una voz ahí, por fin, estaba más relacionado con lo que había escuchado yo, pues, o sea, con lo que te venía de Inglaterra, mal cantado, digamos, ¿no? O sea, no era aquello de tener una voz aguda que llegaba a todo, los Queen, que a mí me aburrían, o sea, joder, un coñazo aquello. Sí, los Queen, yo en aquella época no podía con ellos, joder. El Killer Queen me parece uno de los discos más aburridos, o sea, me parecía uno de los discos más aburridos. Luego he ido reconociendo y escuchando de otra manera todo esto, pero bueno, los de Zeppelin para mí era ¡qué coñazo! O sea, estas canciones de 7 minutos con punteos interminables. Pink Floyd entonces. Pink Floyd, bueno, Pink Floyd era, o sea, quizá tenía ese punto de que te echabas un peta y era otra cosa. Vale, pero bueno, el Leaton Here Mother, todo depende de en qué momento, o sea, yo venía de una historia más macarra, más los Slay, o sea, no sé, era lo mío. Y luego Leño, o sea, cuando vi por primera vez a Leño, que fue en el 78, hostia, o sea, ya a partir de ahí es el grupo donde nos miramos, ya digo, muchísimos grupos, ¿no? Entonces, pues claro que ha tenido que ver. Es más, hay, digamos que se puede analizar la cosa, o eres de Leño o de Rosendo, o sea, claro. O sea, hostia, en fin, que es una chorrada. Yo he tenido la suerte de conocer a Rosendo y realmente, bueno, a Rosendo, a Ramiro, a Tony, también conocí a Chiqui, pero sobre todo Rosendo, Ramiro y Tony, para mí los tres, una vez conocidos, van más allá de si son o no la banda de mi vida, ¿no? Creo que son como personas los tres impresionantes. Por supuesto hemos tenido más relación con Rosendo, pero ya te digo, o sea, tanto con Tony como con Ramiro, la relación, o sea, para mí son unas personas adorables, ¿no?
Bueno, con Rosendo has tenido la oportunidad de colaborar muchas veces, ¿no? Vamos, auténticos temazos, como se suele decir ahora. Sí, incluso creo que hay un disco juntos con Barricada, ¿no? Si mal no me Sí, equivoco. sí, hicimos la gira de Otra Noche Sin Dormir. Esa es. Y bueno, yo con él sí, la verdad que bastantes ocasiones, no sé, y siempre he disfrutado. Yo cuando él me ha llamado para cantar con él, son los momentos donde realmente me he puesto más nervioso a la hora de salir, ¿no? O sea, no sé, de lo que me puede imponer su imagen todavía. Su figura, ¿no? Sí, su figura, sí. Claro, has dicho que erais de ensayos diarios y bueno, pues por lo que veo, puedes ser relativamente autoexigente, autocrítico con tus canciones y con tu propia actuación. Es decir, lo repites una y otra vez para que quede lo más prolija y perfecta a tu modo de ver. Bueno, quizá no tanto eso, o sea, está bien el tener una rueda mecánica en ese aspecto, ¿no? Para que luego la canción en directo, pues bueno, sepas por dónde va y no haya confusión. Pero no me importa tanto eso como en los ensayos el enredar con canciones, o sea, esa canción que va de una manera, hacerla de otra, ¿no? Y claro. Sin más, la propia reunión de las personas, ¿no? En el ensayo ya supone un contacto bastante interesante, ¿no? O sea, hay veces que en el ensayo estás más rato hablando que tocando, ¿no? Y así tiene que ser. Y otras Claro. veces al contrario, o sea, o esta canción que, joder, ¿por qué no metemos este arreglo por aquí, por allá? En fin, destrozar las canciones ya sabidas, ¿no? O sea, los ensayos, digamos que no tienen por qué tener una fórmula concreta, ¿no? Sino que es un poco juntarte para estar, ¿no? Para estar Claro. y para ser, ¿no? Que también creo que es importante. Claro, me imagino que será distinto efectivamente a ensayar que a la hora de grabar un disco ya en el estudio, podemos decir casi definitiva, ¿no? Hay nervios ahí por si no cumple tus propias expectativas y te pueda decepcionar un poco el trabajo final. Es decir, en los ensayos esto ha sonado de otra forma que yo me lo esperaba de otra forma y al final ha salido de esta manera. Bueno, te refieres a las grabaciones, ¿no? Sí, sí, a la La, grabación ya en el la- estudio. sí, las grabaciones, o sea, en nuestro caso era un desastre, o sea, porque, en fin, lo que tú te imaginabas, bueno, al principio, los primeros discos, bueno, el primer disco fue la hostia, que lo tuvimos que repetir en un estudio porque aquello, no sé, por incompatibilidades de sistemas, yo que la verdad que nunca he entendido de estas cosas o sea, grababas en un estudio, ibas a otro, fuimos a mezclar a uno de Madrid y tal, y el caso que aquello que no se podía por incompatibilidad, no sé, hostia. Sí, sí, Total sí. que lo tuvimos que grabar en 2 días en otro. A nosotros no era tanto la historia del sonido, porque jode menos mal, sino el grabar, ¿no? Nuestro primer disco. Venga, en 2 días nos lo hicimos, ¿no? Y cuando salió, pues joder, una ilusión de la hostia, pero no éramos conscientes de si sonaba bien o mal. El segundo disco, El Barrio Conflictivo, fue la hostia, fue muy trabajado ya en la banda con Alfredo y con Fernando. Estuvimos un poco menos de un mes en un caserío, preparando la historia. Fue un disco hecho a conciencia, ¿no? O sea, luego se vino Rosendo a producirlo, ¿no? A ayudarnos en la producción, y fue una experiencia muy guapa. Y luego cuando sale el disco, la verdad que supuso un cambio con el primero que ya nos marcó de manera bastante contundente lo que íbamos o sea, cuál iba a ser nuestra continuidad en los trabajos, ¿no? Esa discontinuidad, ¿no? O sea, Exactamente. no repetir el disco anterior dentro de nuestras posibilidades, ¿no?
Entonces, bueno, pues a partir de ahí llega el No hay tregua. Esa, la experiencia de la grabación fue, bueno, asquerosa. O sea, grabábamos de noche, eso, bueno, parecía que era la hostia, que eras más malote por grabar de noche. Fue un coñazo. El sonido, el estudio, era un aburrimiento aquello, no sé. Y entramos ya en una especie de, no sé, íbamos a grabar y la historia veías que no se reflejaba lo que, o sea, ese sonido de abajera, ¿no? Hostia. Sí. Pero bueno, parece que también tenía que ser así, o sea, hasta que por fin vamos aprendiendo a que en un estudio primero no te tiene por qué sonar como la bajera. Bueno, la bajera es el local de ensayo, ¿vale? Aquí le llamamos bajera, ¿no? Sí, entonces comienzas a disfrutar de estar en un estudio, ¿no? Sabes que allí tienes los medios para enredar las canciones de otra manera, ¿no? Y bueno, para cuando te das cuenta de eso, pues eso, ya te ha llegado la hora de hacer el primer directo, ¿no? Y un poco o sea, nuestro transcurrir por los estudios, pues no había más cojones que entrar hacerlo, en el estudio, ¿no? Para grabar discos, claro, y ya está. Claro. O sea, no te planteabas casi otra cosa. O sea, y luego lo bonito que era cuando salía el disco, el empezar una gira, ¿no? O sea, venga, los escenarios, que es lo nuestro. Y esa era la excusa. Un mero trámite al final, algo necesario, ¿no? Que tengo que pasar por el estudio para hacerlo, sí, pero no es... Yo creo que sí, que, o sea, se podría definir así, sin ánimo de menospreciar, ¿no? Sí. Porque había otros los productores grupos encantados, claro. Sí, no, pues había otros grupos que joder, que sí, que luego pues oías, sobre todo los que hacían heavy, pues oías un disco de Santa o de Obús o joder, y claro, pues sonaban, hostia, joder, nosotros, yo qué sé, pues, era un poco joder, claro, no queríamos sonar así, ¿no? Pero claro, ¿cómo indicabas cómo quería sonar, cuál era el camino a seguir y tal, ¿no? Era un poco complicado. Entonces, bueno, pues pasábamos muy buenos ratos, tanto con técnicos como con productores. Bueno, productores, claro, quizá el haber tenido lo que se entiende por un productor al uso nos hubiese venido bien, ¿no? Me refiero en cuanto a indagar en qué sonido podíamos buscar, ¿no? Pero bueno, tampoco nos preocupaba en exceso, o sea, lo pasábamos, o sea, le dimos la vuelta a la historia y lo pasábamos muy bien la gente que nos juntábamos para grabar y ya está, o sea, la grabación era un aburrimiento, pero los raticos de alrededor eran cojonudos. Sin ánimo de ofender, pero sí. Eran un aburrimiento. Una cosa que tengo mucha curiosidad es qué se siente al estar delante de miles de personas cantando tus propias canciones, tus propias obras, ¿no? Y que todo el público ruja recitando y sintiendo tus canciones. ¿Qué se siente? Hombre, la sensación es bonita. Yo a mí me gusta, aunque no sean miles de personas, aunque haya 10, salir a muerte y estar disfrutando con esas 10 personas me parece igual de potente que tocar en un pabellón con miles de personas y que se oiga más ese rugir de la gente que a ti mismo con el ruido que estás metiendo en el escenario, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que siempre a muerte, ¿no? O sea, no importa tanto el número de personas que haya. Ahora, cuando, o sea, el escuchar, pues eso, con un efecto de bóveda por la cantidad de voces juntas que hay cantando algo que has compuesto tú, pues hostia. O por ejemplo aquí en los descansos cuando juega Osasuna en el estadio del Sadar, en el descanso ponen la de No hay tregua, ¿no? Y la canta todo el mundo, o sea, ¿no? todos los Indargorri, es una pasada, ¿no? Es ponerse la piel de gallina, ¿no? Que están, joder, pues un himno para los Asuna y tal, si el himno ya lo tienen
es el público quien lo ha decidido y lo ha elegido, ¿no? Para ir cerrando un poco ya la entrevista, ya llevamos 1 hora, ya esto se le puede considerar un atraco a Enrique, a las drogas. Esto, muchas gracias por el tiempo. Pero claro, has dicho que todo el mundo que canta esa canción, pero yo creo que una de las canciones más sentidas, o una de las más sentidas, porque vais a hacer gira, ¿verdad? Gira, ¿a qué te Gira refieres? para presentar, para tocar en directo este disco, vais a hacer gira, ¿verdad? Sí, estamos haciendo, con el formato acústico, sí. Con el formato acústico, efectivamente. Yo creo que una de las canciones más especiales, yo todavía, bueno, venís a Madrid en febrero, ¿verdad? El 5 de febrero, Sí. si no me bailan los datos. Estaremos ahí, por supuesto. La canción Dejándose la piel, yo creo que a mí es mi preferida del disco. Evidentemente es difícil elegir una, pero yo creo que Dejándose la piel para mí es la más bonita y la más especial. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención y es: puedo afilar los libros. Para finalizar y para cerrar un poco todo este círculo, ¿qué crees que tiene más afilada las cuchillas de la denuncia social? ¿La música o la literatura? Bueno, la música tiene esa ventaja de que es muy directa, no sé a qué parte del cerebro, ¿no? Pero entra de manera más directa, ¿no? Parece ser, ¿no? Pero creo que tendría que ser muy compatible, ¿no? Tanto la música como la literatura. Y lo que hablábamos al principio, cualquier tipo de arte, o sea, que nos sirva tanto para denunciar como para encontrar ese rincón de tranquilidad que a veces necesitamos para reflexionar, ¿no? Yo creo que tiene que ser compatible toda forma de arte, ¿no? Así es, así es. Así que esa es una conclusión maravillosa. ¿Alguna pregunta más en la recámara, chicos, antes de cerrar la entrevista? Yo sí, porque, bueno, he escuchado y sé que es cierto, me he informado. Existe está en grabación un disco en homenaje a Bonnie. Sí. ¿Sabes? ¿Nos podrías decir más o menos alguna exclusiva? ¿O si participas en él en alguna de las canciones? Participar, sí. Yo, no voy a decir la canción para que... Claro, no. Por eso. Alberto, por favor. Estoy deseando de que salga porque me apetece escuchar a buen volumen todo. Bueno, estamos, sí te puedo decir, yo creo, no sé, 24 grupos, algo así, no sé, o sea, 24 canciones que sale. Yo creo que lo último que sé que es hacia febrero, en finales de enero, principios de febrero. No quiero meter la pata porque tampoco, o sea, he procurado no estar... Sí, ser lo más cauteloso, ¿no? Sí, estar fuera de la propuesta para evitar, en fin, cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Sí. Pero sí que participo, y además una canción para mí muy emotiva. Desde que se me propuso la historia, cogí una versión de él, o sea, una canción de él en acústico, la diseccioné y la he hecho de una manera pues muy particular, ¿no? Además, no trabajo con la banda, o sea, con el Drogas como banda, sino que la he hecho más. Es un trabajo de producción con músicos que también me rodean, o sea, pero que no es con la banda. Eso sí puedo comentar, vaya. Y que yo creo que va a ser un recuerdo muy emotivo hacia una persona que se lo merece, que es Bonnie, y que estoy convencido de que todos los grupos participantes y personas han puesto todo su cariño en ello, porque eso sí que es de buena tinta, ¿no? Con gente que me he ido encontrando, con grupos que he ido coincidiendo en algún festival y tal, y que participan en el disco. Lo han hecho con un cariño impresionante, ¿no? Lo cual es de agradecer.
Sí, de momento creo que, hasta donde yo sé, creo que eran confirmados M-Clan y Cuchi Romero, creo. Y no sé si los cigarros, pero ahí no voy a poner la mano en el fuego, que no lo sé. Bueno, hay varios, hace poco, o sea, yo sé porque sacan en el Facebook de Bonnie, sí. Esto, sé que los Dickers se juntan para hacer una de las canciones, y Miss Octubre, ¿no? Con Alfredo está también ahí, está Los Coma, está el Evaristo con su nuevo proyecto, que ahora no me acuerdo cómo, no sé qué de Ocarayo, no sé, sí, no me acuerdo, de Sacato, creo que también salían, no me acuerdo cuántos sean esto, pero ya te digo, no sé, ahí hay, no sé, una cantidad. No sé si se saca en vinilo, tendría que ser triple, yo creo. O sea que sí, porque ya te digo, pero no sé, 24, no sé, no quiero meter la gamba, pero si no son 24 son 22 o 26, o sea, no sé, una barbaridad, no sé. Una barbaridad, sí. Sí, y podía haber más, o sea, yo eso siempre también, y podía haber más porque hay pues muchísima gente que le hubiese gustado participar, pero bueno, a veces por el espacio físico, por cómo se quiere hacer la historia, pues bueno, tiene que ser de una manera concreta. Pero bueno, yo ya os digo que ahí no me he metido. En fin, os cuento estas cosas, así es un poco lo que, o sea, de lo que yo sé, vaya. Efectivamente. Y te lo agradecemos mucho, seguro que muy emotivo y muy bonito. Para cerrar la entrevista, ya aquí dada esta situación, me gustaría comentar una frase que me gustó mucho de tu documental presentado en el Festival de San Sebastián en 2020. Así que para cerrar la entrevista me parecería una forma muy bonita, porque me parece que es una frase preciosa. Soy una piedra más lanzada al río, dando botes por el agua, esperando llegar a la otra orilla. Vivimos dando botes encima del agua hasta que te paras, y entonces pasamos a formar parte de ese conjunto de piedras que está al fondo del río. Para mí eso es la vida. Enrique Villarreal, el Drogas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana tan especial. Ha sido un placer. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un honor. Ha sido un placer impresionante. El placer ha sido mío, la verdad que os he metido un peñón que no veas. No, para nada. Pero ¿Qué peñón? ¿Qué hablas? He estado muy a gusto, he estado muy a gusto, la verdad. Espero que, bueno, eso, que vayáis a ver el formato si os apetece. Por supuesto, iremos. Si apetece. Creo que disfrutaréis. Iremos, por supuesto, iremos. Muy bien. En Madrid, en febrero. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros, chicos, os veo la semana que viene. Y Enrique, hasta siempre, y nos veremos allí en Madrid. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Y que nos dure. Exactamente. Gracias, Enrique. Agur. You touch me